Buenos días, muy buenos días. Me da mucha alegría estar aquí, mucho gusto, mucha emoción de poder estar aquí esta mañana, y le doy las gracias a Dios de esta oportunidad. Gracias a nuestros directores que hoy no están. Si usted ve medio vacío el auditorio, se fueron más de 105 parejas a San Carlos. La han estado pasando muy bien desde el viernes, pero nosotros no nos vamos a quedar atrás hoy y la vamos a pasar también muy bien. Quisiera tomar un tiempo, yo sé que ya fueron algunos anuncios, pero quisiera tomar un tiempo para animarle que en 2 semanas vamos a tener el Congreso del Búnker. Mi esposa Karina y yo estamos al frente del grupo de jóvenes El Búnker, y vamos a tener un congreso especial para desde las edades de 12 años en adelante, y va a ser un tiempo increíble. Siempre lo he dicho que lo que realmente va a cambiar nuestra vida es un caminar continuo y diario con Dios, pero es en este tipo de eventos cuando tomamos más de lo normal para escuchar lo que Dios tiene que decir, y Él impacta nuestra vida, Él enamora nuestra vida, Él nos atrae, Él nos cautiva, y entonces empezamos a ser más y más enamorados por Dios. Así que si usted tiene un sobrino, un nieto, un hijo, un amigo, lo que usted tenga, no necesita ser su hijo precisamente, yo lo invito a que usted lo invite. Es más, si está en sus posibilidades, patrocínalo, inscríbalo y llegue a su casa y dígale: te compré un regalo, el mejor regalo que vas a recibir este año, y le entrega ese boleto, y él no se va a arrepentir. Le prometo que la persona que va a salir después de esos 4 días será muy diferente a la persona que entró. Fue en un evento muy parecido a ese donde Dios cautivó mi corazón, donde yo di la oportunidad de que mi vida fuera cambiada, y en verdad ha sido de las mejores decisiones de mi vida venir a un evento como este. Así que yo lo animo a que traiga a su hijo, traiga a su sobrino, traiga a su primo joven. Vente, no te quedes fuera, date la oportunidad de que tu vida sea cambiada. Y también, si algunos padres o personas que tengan hogares nos quieren ayudar con el hospedaje, también pueden pasar al lobby aquí saliendo a las puertas. Luego va a haber una mesa del búnker con toda la información para inscribir, la información para hospedar, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Si usted no me conoce o es la primera vez que usted está aquí, déjeme presentarme. Mi nombre es Emanuel Moreno. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez el día de hoy? ¿Alguien por este lado que nos visite por primera vez? Por este lado, ¿alguien? Bienvenido, bienvenida. Aquí, bienvenidos chicos, bienvenidos, están invitados al Congreso. ¿Alguien más que nos visite por primera vez de este lado? ¿No? ¿Alguien por acá de este lado que nos visite por primera vez? ¿No? ¿Qué les parece si les damos un aplauso de bienvenida? Muy bienvenidos, estamos contentos de que estén en este lugar. Están en el mejor lugar que tú podrías estar. Estás en el mejor lugar. Bueno, ¿cuántos tienen ganas de escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy? Ese es el motivo por el cual yo me he levantado el día de hoy, por lo que Él tiene que decir a mi vida, ¿no? Por lo que Él ha prometido para mi vida. Así que yo le invito a que me acompañe a Números 13, versículo 25. Números 13, versículo 25. ¿Ya lo tiene? Dice así: al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí.
Los amalecitas habitan en Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Hasta ahí vamos a leer. Si me puede acompañar en una pequeña oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por este lugar. Si estas paredes están aún de pie, ha sido por tu fidelidad, Señor. Tú eres el motivo y tú eres la razón de todo lo que se hace en este lugar. Tú eres el centro. Esta mañana te pedimos que tú seas quien hable a nuestro corazón, que tú seas quien hable a nuestro espíritu. Eres tú quien nos da vida. Eres tú quien nos levanta, eres tú quien nos anima, eres tú quien nos saca adelante. Por eso yo te pido que tú hoy uses mi boca. Señor, usa mis palabras. Sé tú hablando a través de mí. Yo te lo pido con todo mi corazón, que esta mañana salgamos recargados por ti, recargados de tu presencia, recargados de tu palabra, Señor, para poder llevar a cabo todo lo que tú has dicho, para poder ver tus promesas hechas realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el pueblo de Israel que lleva algunos añitos ya dando vueltas en el desierto. Yo quiero hablar un poco de el destino del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una esclavitud horrible. Vivían bajo el poder de los egipcios. Trabajaban durísimo, trabajos de doble turno, de doble esfuerzo. Trabajaban sin dignidad. Trabajaban como si se tratara de algo que no es un ser humano. No tenían pertenencias, no tenían tierras. Es más, lo que ellos trabajaban no era por un sueldo, era por porciones para poder seguir viviendo. Ellos trabajaban para subsistir, no para vivir. Y parecía que ese iba a ser su destino por generaciones, por miles de generaciones, como una maldición sobre sus vidas. Ellos estaban destinados a vivir siempre, siempre como esclavos. Es tan feo cuando nuestra vida está condenada por el destino. Es tan feo cuando el apellido no nos ayuda. Es tan feo como cuando el pasado no nos ayuda, cuando las circunstancias no nos ayudan, cuando parecemos que ya estamos condenados aún antes de actuar. Así estaba el pueblo de Israel, condenado antes de nacer, condenado antes de salir. Su destino, desgracia. Su destino, no tener nada propio. Su destino, ser esclavos. Daban a luz a sus hijos, los mandaban a la escuela y les tenían que decir: hijo, tú en unos cuantos años más vas a empezar a trabajar para ser un esclavo toda tu vida. Nunca vas a poder aspirar a un poder político, nunca vas a poder aspirar a ser un faraón, nunca vas a poder aspirar a ser un general. Tú has nacido marcado, has nacido para ser esclavo, has nacido para estar cautivo, has nacido con nada y con nada te vas a morir. Imagine qué tipo de ánimo puede tener una persona que tiene un destino como este. Imagine qué tipo de ánimo, qué puede motivar a una persona que sabe que lo único que le espera es desgracia. ¿Le ha tocado tener días así? Que el destino no nos sirve para ánimos. Que el destino que sabemos que nos espera, lo único que nos hace es dar ganas de llorar. El destino que parece que nos espera está solamente para dar lástima. Y este era el pueblo de Israel, con un destino de esclavitud enorme. Parecía que nunca iban a poder salir de esa esclavitud. Parecía que nunca iban a poder salir de su pobreza. Parecía que nunca iban a poder aspirar a un oficio mejor.
no importaba cuánto se esforzaran los padres, lo único que sus hijos heredarían de ellos era su esclavitud. Era lo único que podía aspirar en estos tiempos un israelita. Pero vamos a esta historia en Números, muchísimos años después. Sabemos todos, o la mayoría, que Dios levantó a un hombre en Egipto. Su nombre era Moisés. Y Dios lo levantó y lo usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y el punto en el cual estamos leyendo la historia es un punto crítico, es un punto determinante. Puede ser la decisión de la vida o de la muerte. Y dice que Moisés envió a 12 espías a ver la tierra prometida, porque aunque Dios se las había prometido y se las había dado, ellos la tenían que conquistar. Y Moisés entendía perfectamente eso. Entonces él manda a 12 espías, a los capaces, a los valientes, a los que tenían las aptitudes, los envía y les dice: necesito que vayan a ver la tierra de Canaán y me digan qué es lo que hay, con qué nos vamos a enfrentar, a quién tenemos que vencer. Y manda Moisés a sus 12 espías. Y dice que cuando regresan, vienen con los frutos y las pruebas de lo que había en Canaán. Me imagino frutas enormes, verduras enormes, sus ojos llenos quizás de ilusión de lo que habían visto, pero el ánimo acabado. Porque dice que llegan y muestran los frutos a Moisés, a Aarón y al pueblo, y le empiezan a decir: hay esto y hay aquí y hay allá, y es tan bueno el fruto, es tan buena la promesa, que se me saborea todo lo que vi. Pero también hay anaquitas, y los anaquitas miden como de mi cabeza hasta el piso, ¿no? Como 3 metros y medio. Hombres fuertes. Y también están fulanito, y también están esta parte, y también están por aquí, y están en el Jordán, y están en el centro, y están en la ribera, y están en todas partes, tienen toda la tierra tomada. Nuestro destino es volver al desierto. Nuestro destino realmente era la esclavitud. No dice quizás tal cual, pero me imagino que muchos, después de haberse quejado por muchísimos años en el desierto y estar a punto de entrar a la tierra prometida y ver eso, han de haber pensado: bien decían que más nos valía quedarnos en Egipto. Bien decían que era mejor nuestro destino lleno de miseria que lo que estamos a punto de vivir aquí. Estas personas estaban aceptando su destino. Estaban aceptando que no habían sido llamados para tener algo propio. Y dice la historia que Dios se molestó tanto con ellos, que llamó a Moisés y les dijo: te prometo que nadie de esta generación verá la tierra prometida. Ni uno solo mayor de 20 años va a poder entrar a esa tierra. Pero hubo alguien que no se conformaba con su destino. Hubo alguien que dijo: no, esto no puede ser así. Yo no me he esforzado tanto. Yo no dejé mi mediocridad, yo no dejé mi comodidad mediocre en Egipto. Me esforcé. No corrí con todas mis fuerzas cuando venía Faraón y todo su ejército. No pasé quizás lleno de temor, pero con toda la fe por en medio de ese mar, para que ahora me digan que no puedo tener esa tierra que Él me prometió. Y dice que Josué y Caleb sí creyeron. Y dice que empiezan a callar al pueblo y le dicen: cállense, cállense, Dios nos va a dar esa tierra, Él lo ha prometido, Él nos los va a dar. Y lo que pasó con los que no creían y los que sí creían, el resultado fue tan diferente. Mientras 10 espías condenaron a toda una generación a su destino, Caleb
y Josué le abrieron a todo un pueblo y a miles y miles de generaciones un propósito. Mientras 10 espías condenaron al pueblo a un destino lleno de miseria, 2 hombres convirtieron la historia de un pueblo llena de propósito. El mensaje de esta mañana se llama propósito vence destino. Diga conmigo, propósito vence destino. Propósito vence destino. El destino está encadenado al pasado, el destino está encadenado a las circunstancias y el destino está encadenado a las aptitudes. Esto quiere decir que el destino va más o menos así. Cuando usted va con el doctor y le dice: ¿en su familia ha habido diabetes? Sí, encadenado a la diabetes. ¿En su familia ha habido infartos? Sí, encadenado a los infartos. ¿En tu familia ha habido desgracia? Encadenado a la desgracia. Lo he visto en familias: divorcio en el abuelo, divorcio en el padre, divorcio en el hijo, divorcio en el nieto, divorcios en los bisnietos. El destino está encadenado a nuestro pasado. El destino está encadenado a las circunstancias. Ve tus circunstancias, ese es tu destino. Ve tu desgracia, ese es tu destino. Ve tu situación, ese es tu destino. Ve tu vida, ese es tu destino. Ve tu cartera, ese es tu destino. Ve a tus hijos, ese es tu destino. Ve tus aptitudes. Ve quién eres. Nadie te conoce, nadie te respeta. Ese es tu destino. Pero el propósito me encanta, porque el propósito sobrepasa el pasado, las circunstancias y las aptitudes. El propósito sobrepasa el pasado, las circunstancias y las aptitudes. Y era lo que estaba haciendo Caleb y Josué, creyendo que su propósito era más grande que su destino, creyendo que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, que el propósito que Él tiene para sus vidas era muchísimo más grande que el destino que la vida les había preparado. La vida le había preparado a Israel ser esclavos, pero ellos habían decidido creer que Dios los había llamado a ser reyes y príncipes, y creyeron más en el propósito que en su propio destino. Y usted y yo necesitamos dejar de creer en nuestro destino y dejar de creer como que las cosas tenían que pasar así, dejar de creer que estamos condenados a vivir de una manera y comenzar a creer en los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos, denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Jesús. El propósito nos va a sacar de donde el destino nos había condenado. El propósito de Dios sobre nuestras vidas nos va a sacar de los problemas más grandes. El propósito de Dios sobre nuestras vidas nos va a sacar de nuestras tribulaciones más grandes. El propósito de Dios te puede sacar de tu peor situación. El propósito de Dios te puede sacar de la muerte. El propósito de Dios te puede sacar de la pobreza. El propósito de Dios nos saca de donde el destino nos había condenado. El pueblo de Israel estaba condenado. Condenado primero a ser esclavos. Condenado después a ser alcanzados en el Mar Rojo. Condenados después a morir de hambre. Condenados después a morir afuera de la tierra de Canaán. Pero cada vez que el destino se levantaba, su propósito lo vencía. Cada vez que el destino se levantaba en contra de Israel, el propósito de Dios prevalecía. Cuando el destino se había levantado contra el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, Dios comenzó su propósito y levantó a Moisés. Cuando el mar se antepuso ante Israel y el destino decía que venía la hora de regresar nuevamente a Egipto, Dios se levantó, abrió los mares, su propósito venció al destino. Una y otra vez, el propósito siempre vencerá al destino. Dios nos enseña a lo largo de la palabra, y lo podemos ver en tantas historias, como siempre su propósito quizás no tenga mucho sentido, quizás no parezca lo más común,
quizás no parezca lo más viable, pero a fin de cuentas se ha de cumplir. Porque todo pasará menos su palabra. Porque las cosas podrán fallar, pero su palabra no fallará. Yo he decidido creer que mi propósito es más grande que mi destino. He decidido creer que mi propósito es más grande que mi pasado. He decidido creer que mi propósito es más grande que mis circunstancias y mi propósito es más grande que mis aptitudes. Y le voy a decir algo, si hoy puedo estar aquí, que es un honor para mí estar en este lugar, es porque mi propósito venció a mi destino. La gente que me conoce sabe que no tengo lo que se necesita para estar en este lugar, simplemente su propósito venció a mi destino. Abraham, un señor de 75 años. Imagínese la posibilidad de que un hombre de esa edad pueda embarazar a una mujer. Su destino, morir sin hijos. El propósito de Dios, darle un hijo, hacerlo padre de multitudes, padre de príncipes y reyes, padre de naciones. Propósito vence destino. David, simple pastor de ovejas. Destino, ser pastor de ovejas toda su vida. Propósito de Dios, ser el rey del país, del pueblo de Dios. Y hasta la fecha de hoy, el rey más grande que ha existido en toda la historia de Israel. Destino de Pedro, ser un pescador toda su vida. Propósito de Dios, ser pescador de hombres. Destino de Pablo, ser asesino toda su vida. Propósito de Dios, escribir las cartas más impresionantes que jamás podremos leer, que jamás pudiéramos leer. Siempre el propósito de Dios va a sobrepasar nuestro destino. El propósito de Dios va a sobrepasar nuestras circunstancias. El propósito de Dios va a sobrepasar nuestro pasado. El propósito de Dios nos va a llevar allá a donde nunca hubiéramos podido llegar con nuestro destino. El propósito de Dios es la más grande promesa que nosotros podemos tener. Punto número 1 esta mañana. No mueras en tu destino. Lo que hizo esta generación del pueblo de Israel fue decir: se ve muy buena la promesa, pero no estamos hechos para vencer a esos gigantes. Se ven muy buenos los frutos, pero no tenemos lo que se requiere. Dios habrá dicho que seríamos conquistadores, pero no dejamos de ser esclavos. No mueras en tu destino. La forma en que uno muere en su destino es negándose a los propósitos y promesas de Dios. No mueras en tu destino. No te conformes con tu destino. No te conformes con tu destino. No mueras en él. Números 14:11 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá a mí, el Rey de Reyes, el que hizo callar a Faraón, el que abrió los mares, el que los ha sacado de su esclavitud, el que los ha sacado de su destino? ¿Hasta cuándo me seguirán menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Esta gente se condenó a su destino porque no creyó, aun cuando habían visto las pruebas de fidelidad de Dios. No mueras en tu destino. Toda una generación murió por preferir el destino antes que aceptar la promesa. No aceptes tu destino. Y yo sé que puedo sonar un poco atrevido, pero no aceptes tu cáncer. No aceptes tu divorcio. No aceptes la rebeldía. No aceptes el menosprecio. No aceptes lo que sea que esté pasando en tu vida y que no venga de parte de Dios. No lo aceptes.
no vale la pena. Punto número 2. Confía en su propósito. Confía en su propósito. Confía en su promesa. Confía en lo que Él está haciendo. Dice, hay una historia de un ciego de nacimiento. Y dice que este joven, esta persona tenía años sentados en la entrada de la sinagoga. Y que un día él se enteró que estaba Jesús y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí. Imagínese el momento. Este hombre no tenía idea cómo era la luz. Este hombre no tenía idea cómo era la sinagoga. A él solamente lo habían dejado ahí ciego de nacimiento. Imagínese la esperanza. Había escuchado de Jesús, nunca lo había visto, pero había escuchado que hacía paralíticos caminar, que hacía a los ciegos ver, a los sordos escuchar. Había escuchado que por ahí había resucitado un muerto después de 4 días. Y dijo, quizás después de todo si hay una salida para mi ceguera. Quizás después de todo si hay una salida para mi miseria. Y cuando se entera que viene Jesús, él empieza a clamar a Jesús y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero ser sano. Imagínese la expectativa de este hombre en ese momento. La oportunidad de su vida estaba frente a sus ojos, aunque él no lo pudiera ver. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero ser sano. Y en eso solamente escucha porque no puede ver. Siente en sus ojos húmedo, lodo. Me imagino que este hombre en ese momento de haber dicho, este hombre se está burlando de mí. Murió mi esperanza, condenado a mi destino, ciego para toda la vida. Imagínese los pensamientos que han de haber cruzado por su cabeza. Imagínese lo que han de haber pensado las personas que lo estaban viendo. Ya decía yo que este hombre no hace milagros. Ya decía yo que este pobre ciego morirá ciego. Pero el punto número 2 es confía en su propósito. Porque esta historia dice que Jesús le dice, ve al estanque de Siloé. Ve al estanque de Siloé. Y yo no sé usted qué hubiera pensado si usted fuera ese ciego, pero yo hubiera dicho, Jesús, qué malas bromas tiene. Qué broma de tan mal gusto, que no ha caído en cuenta que soy ciego. Yo cómo sé dónde queda Siloé. Yo cómo sé cómo llegar a Siloé. Ni siquiera sé cómo es un estanque. ¿Cómo voy a llegar ahí? Pero supongo que este hombre pensó y dijo, bueno, mi destino es aún peor. Así que confiaré en su propósito. Y con todo el trabajo del mundo se levantó, ciego sin ver. Quizás ni siquiera iba por la banqueta, preguntando a uno y a otro, ¿estoy cerca del estanque de Siloé? Sí, camino unos cuantos kilómetros más. ¿Estoy cerca del estanque? Sí, camino un poco más. Sin ver, pero creyendo en la promesa de Jesús. Y llega a ese estanque y se lava los ojos y se quita el lodo, y oh sorpresa, que sigue sin ver. Porque dice la palabra que ese hombre fue y se lavó, y hasta que regresó a Jesús fue cuando él comenzó a ver. Confía en su propósito. No cuestiones sus procedimientos, no cuestiones lo que está haciendo en tu vida. Confía en su propósito, confía en lo que está haciendo, cree en lo que está haciendo. Que aunque Él te prometió la tierra, aunque hoy estés pasando por el desierto, tarde que temprano su promesa llegará y se va a cumplir lo que Él te ha prometido. Confía en su propósito, confía en sus procedimientos. Estoy harto de ver jóvenes aceptar su destino. Jóvenes con tanto potencial. Y es por eso que la visión del búnker es formar personas en excelencia, apasionados por Jesús,
ayudándolos a encontrar su propósito en la vida, porque hay demasiado potencial, hay demasiada promesa, hay demasiado talento, pero hay muy poco propósito. El destino les dice que su vida es sexo, alcohol y drogas. El destino les dice que nunca podrán llegar a cumplir los sueños de su vida. Y es tan difícil romper esos paradigmas. Estoy harto de ver jóvenes aceptando su destino cuando tienen toda una promesa por delante. Estoy cansado de eso. ¿Cómo nos hace creer el enemigo que son más fuertes nuestros pasados, que son más fuertes nuestras circunstancias que aquel que murió en la cruz por nosotros y que nos dijo que todo nos era posible, que cosas aún más grandes haríamos, que no temamos porque Él está con nosotros, que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio? Estoy harto de ver cómo el destino ahoga los propósitos. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Necesitamos creer con todo nuestro corazón. Necesitamos creer como ese ciego, aunque las circunstancias no cambien cuando caminemos, creyendo que Dios va a cumplir su propósito y su promesa. Es un proceso de toda la vida cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Pero créeme que no vale la pena conformarnos con nuestro destino miserable. No vale la pena. El propósito sobrepasa nuestro pasado, nuestras circunstancias y nuestras aptitudes, pero requiere de esfuerzo y sacrificio. Requiere de esfuerzo y sacrificio. No hay cosa más difícil que creer en las promesas de Dios en los peores momentos. No hay cosa más difícil que permanecer fiel con tus diezmos y tus ofrendas que en los tiempos de escasez. No hay nada más difícil que hablar con Dios cuando nadie cree en ti, cuando nadie cree en lo que Él dice que tú eres. Esfuerzo y sacrificio. Punto número 1. No mueras en tu destino. Punto número 2. Confía en su propósito. Número 3. Procesa tu propósito. Punto número 3. Procesa tu propósito. Para llegar a nuestro propósito necesitamos conocer y creer en sus promesas. Para conocer lo que Él quiere para nosotros, para conocer su propósito, nosotros necesitamos de su palabra. Nosotros necesitamos profundizar en ese libro, conocer esas promesas, creer en esas promesas y poner por obra esas promesas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros aceptamos la promesa, aceptamos el proceso. Cuando nosotros le decimos a Dios: te creo que me pondrás por cabeza y no por cola, significa que hay un largo recorrido para llegar a la promesa de ser la cabeza. Te creo que no soy esclavo, sino que tú me harás un rey, un príncipe. Significa que hay muchas escaleras que subir. Cuando nosotros tomamos la promesa, aceptamos el proceso. Porque Dios usa los procesos para capacitarnos. El destino, recuerdan, era el pasado, las circunstancias y las aptitudes. Y la única manera que vas a poder llegar a tu propósito es negándote a tu pasado, negando las circunstancias y mejorando tus aptitudes. Y es Dios en nuestro proceso donde Él mejora nuestras aptitudes. En cada proceso de nuestra vida hay una mejora en nuestro carácter. En cada proceso de nuestra vida hay una mejora en nuestro carácter. Dice la historia en Samuel que David estaba cuidando ovejas y el profeta había llegado a la casa de Isaí buscando ungir al próximo rey, y vinieron todos los hijos y ninguno era, y dice que
Isaí dijo, bueno, tengo otro hijo por ahí, pero ese es su destino, es cuidar ovejas, es muy noble, es honrado el chamaco, pero eso es lo suyo, su destino es estar ahí y cuidar mis ovejas. Samuel le dijo, tráelo, no podemos iniciar, no podemos comer hasta que ese joven llegue aquí. Le dan la promesa, le dan la unción, y no cree usted que de ahí se fue corriendo al trono. De ahí tuvo que regresar a cuidar las mismas ovejas, defenderse de los mismos lobos, defenderse de los mismos leones, soportar el mismo sol, soportar el mismo frío, en el mismo lugar y con la misma gente, como dice la canción. Porque cuando aceptamos la promesa, aceptamos el proceso. Y David tuvo que servir al que tenía su trono por 15 años. Por 15 años David tuvo que soportar ver a alguien más tener su promesa. Por 15 años David tuvo que servir. El rey escogido de Dios tuvo que servir al rey escogido por los hombres. Usted no piensa que David pensaba en ese momento, ¿qué onda, Señor? Apúrate, ya Nila, ya, ¿hasta cuándo? Ahora no solo le sirvo, sino que toco el arpa para él. Ahora no, ahora ni siquiera estoy en su palacio, ahora estoy en una cueva huyendo de mi promesa. Cada vez estoy más lejos del palacio, cada vez estoy más lejos de la realeza. Me hubieras dicho que no era rey de Israel, sino rey de los fugitivos. Pero déjeme le digo algo. Si Saúl duró 15 años en ese trono, no fue por amor a Saúl, fue por amor a David. Si Saúl, cuando Dios ya lo había despreciado, duró 15 años más sentado en el trono, no fue por la misericordia y amor de Dios por Saúl, sino fue por la misericordia y amor de Dios a David, porque él estaba preparando al próximo rey, el rey que sería forjado para cumplir lo que Dios pidiera, para hacer las cosas como Dios dijera, porque Dios en el proceso nos lleva de nuestra perspectiva a su perspectiva, para que cuando lleguemos a la promesa, su promesa pueda dar fruto. Vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios. Así que si usted está siendo procesado, yo no me alarmaría. Yo no me alarmaría. Porque cuando no está pasando nada, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando uno entra a la casa, ¿le ha tocado cómo huelen los frijoles cuando los están cociendo apenas? Lo más desagradable. Pero ¿qué tal cuando están listos? Frijoles y las de harina ni me las calientes. Este año, un día antes de que cumpliera un año Ana Victoria, nos enteramos que estábamos esperando a nuestra segunda bebé. La promesa ahí estaba. La prueba de la promesa, ahí estaba. Un papel diciendo positivo. La promesa, aquí está. La prueba de la promesa, aquí está. Pero aún tuve que esperar 9 meses para poderla ver. Y yo sé que algunos de ustedes saben, pero esa niña fue amenaza de aborto. Y lo único que nos mantuvo con el ánimo arriba, porque si el ánimo de mi esposa se caía, esa bebé se caía, fueron las promesas de Dios sobre nuestra vida. Que cuando el destino se negaba, su propósito venció nuestro destino. Que esta niña haya tenido que batallar con eso es algo que está marcado en mi destino. Mi abuelo y mi abuela perdieron hijo y mi mamá estuvo a punto de perderme en su embarazo. Lo más lógico y con más sentido es que esta niña tuviera ese problema, pero su propósito
venció nuestro destino. Nuestro destino, vamos a hacerle un aplauso a Dios. Ya se me olvidó lo que le iba a decir. Nuestro destino nunca superará nuestro propósito, pero depende de nosotros, porque la promesa era para el pueblo entero y solo 2 pudieron ver el propósito cumplido. Depende de nosotros. Abraham, su destino, morir sin hijos. El propósito de Dios, la descendencia más grande en toda la historia. Esther, una mujer en el anonimato. El propósito de Dios, salvar a su pueblo a través de Esther, haciéndola la mujer del rey. Destino de David, pastorear ovejas. Propósito de Dios, reinar sobre su pueblo. Destino de Jonás, morir en una ballena. Propósito de Dios, salvar a una ciudad de 120,000 personas. Destino de Pedro, ser pescador de peces. Propósito de Dios, ser pescador de hombres. Destino de Jesús, el Mesías, morir en la cruz. Propósito de Dios, resucitarlo al tercer día. Mi destino, la cruz. Propósito de Dios, dar a su Hijo por mí, para que yo no tuviera que llevar esa cruz. Nuestro propósito vence a nuestro destino. Nuestro propósito es más grande que nuestro destino. Hay una razón más grande por la cual estamos aquí que nuestro destino, y es el propósito y los planes de Dios para nuestra vida. Nuestro propósito vence a nuestro destino. Yo sé que es difícil de creerlo, y es difícil y es alto el costo, pero cuando uno cree, cuando uno se esfuerza y sacrifica, nuestro propósito vence a nuestro destino. Y lo que sea que tú sientas que has estado destinado, déjame te digo que Dios tiene otro propósito. Si tu destino era perder tu familia, su propósito es otro. Si tu destino era la enfermedad, su propósito es la salud. Si tu destino era la pobreza, su propósito es que seas bendito y prosperado en toda tu vida, porque su propósito es más grande que tu destino. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tus palabras. ¿A qué me pudiera aferrar tanto en esta vida, en mis peores momentos, si no a tu palabra? Señor, puedo entrar a mi habitación con el alma desgarrada, con el corazón hecho pedazos, pero tu palabra me reconstruye, tu palabra me levanta, tu palabra me anima, tu palabra me da fuerzas, tu palabra me hace más que vencedor, tu palabra me da la victoria, tu palabra me da la fe que necesito para creer que tú sigues teniendo el control de mi vida y que tu propósito es más grande que mi destino. Señor, hoy con todo el corazón me niego a mi destino, me niego a mi pasado, me niego a las circunstancias, me niego a mis aptitudes y tomo tu propósito, tomo tus promesas, tomo tu palabra, tomo tu presencia, me aferro a ti, dejo todo a un lado para aferrarme a lo único que permanece para siempre, que eres tú, Jesús. Mi vida entera es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.